En este tutorial conoceremos sobre el programa Stata y cómo crear una base de datos. Ejecutamos el programa previamente instalado y observamos la ventana principal donde se puede ver la barra de menús, la barra de iconos, una ventana de revisión donde se van a observar cada uno de los comandos que se utilizan previamente, una ventana de resultados donde se observan los comandos y los resultados o tablas producto de la ejecución del análisis o exploración de nuestros datos, una ventana de variables donde se listan cada una de las variables que se encuentran en nuestra base de datos y una ventana de propiedades de las variables y datos. Finalmente observamos la barra de comandos donde podemos digitar ciertos comandos que deseamos ejecutar. Y luego de haberlo digitado le damos Enter para que éste se pueda ejecutar. Para crear una base de datos debemos acceder al editor de datos. Hay tres formas de acceder en este programa. Uno, que es a través de la barra de menús. Vamos a la pestaña Data, Data Editor, y le damos clic en Editar. Podemos también abrir el editor de datos, pero simplemente para observar nuestros datos. Otra forma de acceder al editor de datos es a través de estos iconos. El que tiene el lápiz es el icono que me permite editar los datos. Y una tercera opción es a través de la barra de comandos. Yo digito el comando edit y entonces le doy enter y se abrirá nuestro editor de datos. En segundo lugar, procederemos a ingresar nuestros datos. Imaginémonos que tenemos 10 observaciones y 3 variables. Procederemos a ingresar los datos de la primera variable, que es la edad. Bien, ya tenemos 10 observaciones de la primera variable. La segunda variable para nosotros será el nivel de glucosa. Bien, y nuestra tercera variable será el sexo. Es recomendable que en este editor de datos colocamos puros números. Si tenemos una variable cualitativa, podemos convertirla en números a través de la codificación. Por ejemplo, en el caso de la variable sexo, el sexo femenino podría ser igual a 0 y el sexo masculino igual a 1. Y luego etiquetamos estas variables y estos datos. Entonces procederemos a colocar simplemente para la práctica de una manera aleatoria. Entonces ya tenemos las 10 observaciones y las 3 variables. Lo que necesitamos ahora es nominar las variables, colocarle su nombre y también etiquetarlas. Asimismo, también necesitamos etiquetar los datos, sobre todo de esta variable que es la variable cualitativa en la cual estamos categorizando en dos, sexo femenino y masculino. Entonces podemos acceder a través del menú de datos y Variables Manager. Aquí accedemos a la variable 1 y le cambiamos el nombre. Dijimos que esta variable se va a denominar edad y la etiqueta de esta variable será edad en años. Bien, en la segunda variable desea aplicar los datos si en la segunda variable dijimos que era el nivel de glucosa. El nombre de una variable en Stata no debe tener espacios. Por eso es que se recomienda que sea un nombre corto o único. Y en la etiqueta sí podemos utilizar los espacios. Y ahí podemos colocar, por ejemplo, glucemia en ayunas. Y le damos aplicar. Y en la tercera variable, que es la variable edad, perdón, en la variable sexo, podemos poner sexo del paciente. Y le damos aplicar. Asimismo también
podemos etiquetar los valores. Las primeras dos variables son variables numéricas. Sin embargo, la tercera variable es una variable categórica y para eso debemos crear una etiqueta. Esta etiqueta tiene que tener un nombre. Entonces aquí colocaremos sexo, igual. El valor 0 tiene la etiqueta de sexo femenino. Le damos a añadir. Y el valor 1 tiene la etiqueta de sexo masculino. Le damos a añadir y OK. Ya está creada la etiqueta. Y le damos cerrar. Ahora ya aparece la etiqueta para los valores de los datos. Y le damos aplicar para la tercera variable. Vimos que apareció la palabra etiqueta de valores sexo aquí. Ahora procederemos a cerrar porque ya están nominadas nuestras variables y ya están etiquetadas también nuestros datos. Y observamos que hubo un cambio debido a la etiqueta de nuestros datos. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis va a seguir siendo con esos números que ingresamos. Simplemente lo que estamos observando aquí es la etiqueta de esos números. Bien, entonces ya tenemos creada nuestra base de datos y ahora lo que necesitamos es guardarla. La guardamos en una carpeta que creamos específicamente para guardar nuestra información. Vamos a guardarla en el escritorio y creamos una nueva carpeta de prácticas de Stata. Y dentro de esta práctica, de esta carpeta, guardamos el archivo de nuestra base de datos que se va a llamar práctica 1. Recordemos que la extensión de todas las bases de datos creadas en Stata terminan en DTA. Y le damos guardar. Con esto ya tenemos creada nuestra base de datos y lista para proceder al análisis y exploración de nuestros datos. Podemos cerrarla aquí. Como vemos, en la ventana de resultados, observamos cada uno de los cambios que se han realizado en esta base de datos. Si yo quisiera volver a ver mis datos sin editarlos, puedo digitar el comando browse, que significa mostrar, y me va a mostrar los datos. Pero yo no voy a poder editar. Intento escribir y no se puede. Igual aquí, intento borrar y no se puede. Esto es para proteger los datos solo cuando deseo observarlos. Yo puedo pasar a la opción editable simplemente cambiando el icono al modo edición. Sale una advertencia, usted está seguro que desea continuar, le doy sí, y entonces ahora sí pudiera querer corregir de repente un dato que estuvo errado y no era el valor que debería. Entonces ahora sí puedo editar, nuevamente lo guardo y procedo a salir de esta base de datos. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que en esta ventana de revisión aparecieron cada uno de los comandos que se fueron ejecutando. Asimismo, en la ventana de variables ya aparecen nuestras 3 variables con sus nombres y las etiquetas de cada una de ellas. En la siguiente práctica aprenderemos a explorar nuestros datos y a resumir las variables categóricas y numéricas.